que para mi vida ha sido mucha bendición esta madre iglesia para mi vida desde chico, así que es un gusto poder compartir este momento. Y bueno, ahí como ven en la pantalla, vamos a compartir de Liderando con Amor. De diferentes roles podemos liderar, o sea, todos de alguna manera lideramos en el hogar o en la iglesia, en la sociedad, en la escuela, en donde estemos, y Dios quizás está preparando para que lideres en el futuro algo nuevo, y siempre Dios va a querer que ese liderazgo sea con amor. Él va a decirnos un montón de pasajes relacionados con esto, y no es algo que nos nace naturalmente, el amor es algo sobrenatural que pone Él en nos, que quiere poner Él, desarrollar Él en nosotros. Así que no nos podemos dar el lujo de no liderar con amor. Es algo que el Espíritu Santo quiere producir, que está en la lista del fruto del Espíritu. La primera característica es el amor. Así que Dios quiere producir eso en nosotros, y en el liderazgo la falta de eso afecta más que en el no liderazgo, ya sea en el hogar, en cualquier aspecto donde estemos. Y ahí es donde está la lucha, donde tenemos que sujetar nuestras propias cosas que quieren fluir de la carne, sujetarla y darles el gobierno al Espíritu Santo para que salgan, sean corregidas y salgan con amor, salgan con la forma que Él quiere que salgan. Y sean descartadas cosas que no tienen que salir. Entonces, no podemos descalificar a alguien, bueno, no puede ser líder por alguien por falta de amor, porque todos luchamos con la carne, todos luchamos con, ¿no? Dice la Biblia, la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, tenés que poner acá, ahí está. Hay un cartelito de error ahí, no sé si salía, pero bueno. Entonces, no podemos descalificar, pero tenemos que trabajar en eso. Solo recordemos que la palabra de Dios, desde la antigüedad ya empieza Dios a machacarnos sobre la necesidad del amor. Cristo machaca mucho sobre esto también. Las cartas apostólicas bastante hablan de esto, como que Dios dice es necesario volver a recordar esto. Vos decís, ¿por qué si ya habló Jesucristo? ¿Por qué es necesario que Pablo tenga que volver a hablar? Sí, es necesario que nos recalquen esto varias veces. Y eso va a hacer que frenemos ciertos comportamientos que son carentes de amor, que están en 1 Corintios 13 al final. Dice, el amor no es, y empieza a dar un montón de virus, que digo yo, virus que afectan el comportamiento. ¿Vieron cómo los virus naturales afectan? Uno está así todo. La enfermedad te tira abajo, te afecta el comportamiento. Bueno, estos virus que están en 1 Corintios 13 también afectan nuestro comportamiento espiritual y nuestra forma de ser. Entonces es fundamental que trabajemos en esto en nuestras vidas, y nos autoexaminemos. Por ejemplo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le habla mucho a su líder joven, Timoteo, y le habla mucho sobre esta característica que tiene que estar en su vida. Entonces Pablo a Timoteo le dice varias veces esto. Y vamos a ver, vamos a mirar uno de esos pasajes que dice ahí en 1 Timoteo. Hay varios, voy a buscar uno. 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. No lo busquen, pero más adelante le dice, no os ha dado Dios espíritu de cobardía, querido Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenés un Espíritu Santo que está lleno de amor, y lo tenés adentro tuyo, y Él quiere producir. Por tanto, todo lo soporto por amor del escogido, le dice Pablo a Timoteo. Pasamos a la siguiente, ahí hay varios textos, Seba.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, el amor, le dice querido Timoteo. Entonces son un montonazo. Yo solamente puse 6 textos donde él les habla del amor que no tenía que faltar en el liderazgo de Timoteo, ¿no? Entonces, yendo al primer punto, a la primera característica del amor, vamos a ver 4 puntos. En 1 Corintios 13, dice, el amor en nuestra Biblia es sufrido. Pero si investigamos esa palabra, pasa a la siguiente, Seba, la palabra griega, un par de clics más, no la vamos a leer porque está muy difícil, macrosumeo, algo así. Ahí se puede traducir como tener espíritu largo, como que aguanta, tener aguante, esperar con paciencia, tardar en responder, también puede ser sufrido, ¿no? Pero una característica, y en la siguiente vamos a ver ejemplos, en la siguiente filmina. Por ejemplo, esta misma palabrita, cuando dice, por ejemplo, en Mateo 18:23, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. ¿Se acuerdan en esa parábola que Cristo le cuenta? Bueno, esa misma palabrita, ten paciencia conmigo, no le decía ten sufrido conmigo, no. Teneme paciencia, espera, paciencia. La misma palabrita, por ejemplo, se traduce, se tardará en responderles. Y después en Tesalonicense dice, rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. La misma palabra. Entonces, más fácil acordarnos. El amor es paciente. Nos falta paciencia, nos está faltando amor. Como líderes necesitamos ser pacientes, necesitamos desarrollar eso. O sea, cuando venga una prueba, un problema, que dicen las pruebas, produce paciencia. Así que bueno, digamos, tomemos lo bueno de esa prueba y decir, bueno, va a producir paciencia en mí, que es una cualidad fundamental del amor. El amor es paciente. En la iglesia de Corintio faltaba un poco de esto, entonces Pablo tiene que escribir, y Pablo le muestra un camino más excelente, dice. En 1 Corintios 12, 31, ahí si querés un par de clics, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahí empieza a hablar del amor. O sea que los dones son necesarios, pero más necesario, un camino más necesario para resolver los conflictos, para todo en la vida, es el camino del amor. Con errores, con fallas, si voy por el camino del amor, las cosas van a encaminarse. Va a ser el camino más excelente. Todas estas palabras que vemos en 1 Corintios 13 son verbos. Nosotros la tenemos como traducida como sustantivo, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, no guarda rencor, etc. Pero son todos verbos, son imperativos de decir, el amor tiene que ser paciente, o como un verbo, ¿no? Entonces, se describe el carácter y la conducta del amor, se describe el carácter de Cristo, en 1 Corintios 3, ¿no? Entonces, el primer característica, el amor es paciente. Cristo fue paciente con vos, conmigo, yo debo ser paciente con las demás personas. En este capítulo es uno de los más importantes de la Biblia, donde nos habla de qué es el amor, y se aplica también para el matrimonio, para la familia, para las amistades, para la sociedad. Yo tengo que tener amor con todos. Y en todas las áreas donde yo tengo que tener amor, tengo que tener paciencia. Por eso dice ser paciente para con todos, ¿no? Dice, para los ociosos tal cosa, para amonestéis a los ociosos, a los de poco ánimo tal cosa, pero para todo, paciencia. Entonces es necesaria la paciencia. El amor tiene que tener paciencia. Sigamos. Un mundo imperfecto vivimos hoy, ¿no es cierto?
Y en ese mundo imperfecto se necesita líderes pacientes, personas, seamos o no líderes, todos desempeñamos roles. Y en el rol que desempeñamos, Dios quiere que desempeñemos con amor. Y la primera característica del amor es que el amor es paciente. Yo no puedo decir que amo a una persona que no le tengo paciencia. No, ya me tenés cansado, no te soporto más, o cosas similares. El amor es paciente. Entonces, si amamos, no significa que tengamos que soportar, digamos, cosas en el presente, sino ser paciente con los errores, me refiero, ¿no? Con las cosas que ocurren, bueno, ya va a salir, no pasa nada, sigamos adelante. Dios es paciente con nosotros, ¿no? Cuánta paciencia nos tiene el Señor, y debemos recordar eso siempre. ¿Quién somos nosotros para no tener paciencia, para no soportar las debilidades o errores de otros? A la luz de la paciencia de Dios, ¿quién nos creemos nosotros para ser dignos de no soportar los errores de otros, ¿no? Cito el literal a Strauss, que es el que escribió el libro que veíamos en la foto al principio. La falta de paciencia es una seria deficiencia en un líder cristiano. Nuestro trabajo con las personas es una obra principalmente espiritual. Por consiguiente, debe hacerse en la forma que Dios quiere, con gran paciencia y cuidado. Un líder impaciente es tan destructivo con las personas como un padre impaciente con sus hijos o como un pastor con las ovejas. Fíjense en la importancia que él le da, ¿no? Y el daño que se puede hacer el no tener paciencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Naturalmente nos sale el no soportar. Entonces tenemos que desarrollar la obra de Dios y decir, Señor, obro en tu sintonía con paciencia, no en mi pensamiento. No lo tengo que ni pensar, porque si lo pienso humanamente, no voy a tener paciencia. Pasamos a la siguiente. La paciencia es necesaria. La vida está llena de frustraciones, las personas vienen con una serie de problemas que a veces favorecen la generación de errores, y bueno, y a veces venimos cansados, venimos del día de trabajo arduo, y eso nos condiciona el tener menos paciencia, ¿no? A la noche, cuando uno está cansado, la paciencia es menor, ¿no es cierto? Y más si estuvo trabajando mucho, eso condiciona a que tengamos menos paciencia. Entonces hablemos menos, respiremos hondo, oremos en el momento, porque ahí es donde más necesitamos recurrir a Él, porque es donde más susceptibles estamos a explotar o a tratar de una manera no buena, ¿cierto? Entonces, 2 Timoteo 2:24, un par de clics ahí, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿no? Entonces habla de eso, de paciente, con mansedumbre corrija. También es necesaria la paciencia, y hay una lista larga de personas que ahí estamos nosotros, ¿no? A veces somos lentos para aprender, nos resistimos al cambio, débiles en la fe, rápidos para quejarnos, olvidarnos de nuestras responsabilidades, emocionalmente inestables, temerosos, caprichosos, etc. Entonces somos eso, necesitamos en esta sociedad que seamos pacientes para con todos. Como dice ahí el último versículo, si lo pones, Seba, según 1 Timoteo 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos delante y a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pero el vecino de al lado de no ser paciente, sí. El profesor de la escuela o el jefe, no sé. La autoridad, sí, paciente para con todos. Muchas veces las personas guiadas pueden atacar a sus líderes, ¿no? Pueden criticar a los líderes, pueden sacarle el cuero a los líderes, hablar a las espaldas, aprovecharse de su amor también. ¿Qué tenemos que hacer?
paciente. El Señor también le hablaban atrás, le decían, pero iban, sacaban el cuero, le llenaron la cabeza a María y a los hermanos de Jesús. María y los hermanos de Jesús fueron, llamámelo a Jesús. Y ahí donde Jesús le dice, ¿quién es mi madre, mi hermano? Porque sabía que le habían estado dando manija, le habían dicho como que decía cosas así. ¿No es cierto? Entonces, paciente. El Señor es y será paciente para con nosotros. La siguiente, 2 Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, querido Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Exhortar con toda paciencia y doctrina, ¿no? Entonces, esa es la forma que yo tengo que agarrarlo a mi hijo y decirle, hijo, esto, ya esto no está bien, esto no está bien. Agarrarlo a mi nieto, mira, esto no te conviene por esto, mira, yo lo pasé, me fue mal en esto. Agarrar a un chico nuevo en la iglesia y decirle también, mira, yo esto, lo otro, no, me fue mal, no quiero que te vaya a vos mal también. Te lo digo como si se lo dijera a mi hijo. Esa frase está buena y de alguna manera tiene que ser así, y si se lo decimos ayuda. Porque hablamos con un joven sobre una problemática o sobre algo que está pasando, o le queremos un consejo de algún tema en particular. Podemos decir eso, mirá, si vos fueras mi hijo, si vos fueras Jeremías, yo te diría esto. O sea, yo te lo digo como si fueras mi hijo. Entonces, la persona dice, epa, me lo está diciendo como si fuera el hijo, ¿no? Entonces eso ayuda a que la persona reciba, porque se lo estamos diciendo con amor, digamos, ¿entiendes? Entonces, eso ayuda a poder decir las cosas con amor. No significa pasividad la paciencia, ¿no? O rehusarse a confrontar algún pecado o algún problema, ¿no es cierto? Pablo ejercitó la paciencia con los corintios, ¿no? Podrían haber... Pablo podría haberse cansado de algunas cosas que pasaba con los corintios, y él no, tiene paciencia y les escribe, insiste con ellos. Lo criticaban a Pablo los corintios, pero Pablo no los abandonó. Se enojaron con los corintios, algunos corintios se enojaron con él. Pablo dice, perdónanle, dice, restáurenlo. O sea, ese es el amor que tenemos que tener. Ni cortó relación con ellos, ni se volvió vengativo con ellos, para nada. Eso es paciente. Pero la lista de 1 Corintios dice el segundo, dice que el amor es bondadoso. Y esto está relacionado con lo anterior. Es un aspecto más pasivo de ser paciente, y este es un aspecto más activo, de expresar bondad y de materializarlo de alguna manera, que el Señor nos ponga y que podamos. Por ejemplo, en la siguiente filmina vemos 2 Timoteo 2:4. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y habla de algo de esto, de la amabilidad, de la bondad que yo tengo que tener con las otras personas. La falta de bondad también genera un desastre, como decíamos antes. Si Dios pone en este rango de prioridad la falta de esta característica, también genera desastre. ¿En quién lo vemos? Poné la filmina en Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? El pueblo se juntó para pedirle bondad. Ahí leemos en 2 Crónicas 17, dice, y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente, cuando Roboam va y le pregunta consejo a los hombres que habían sido los consejeros de su padre, ellos le dicen esto, si te condujeres humanamente con este pueblo, les agradares y les hablares con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Esto hablaba de bondad, de ser humano, de dar buenas palabras, de serle agradables a ellos. Pero él escuchó los consejos de los jóvenes
y eso generó un desastre, el pueblo se dividió, tenía 12 provincias, por decirlo de una manera, que quedaron 1,5, 2. O sea, muy poquito. Así que si mi padre oró, bueno, ahí lo que él les dice. Queremos alcanzar a las personas, queremos que las personas conozcan a Cristo, queremos alcanzarlas con el Evangelio de Cristo. Deben ver en nosotros una actitud bondadosa. Escucharlos, preguntarles cómo están, hablar con las personas, intercambiar diálogo. A veces no intercambiamos diálogo y seguimos, y hablar con las personas es bueno. Y enseguida presentar el Evangelio de Cristo. No es necesario hablar un montón, hacernos amigos y después hablar de Cristo. Por ahí no la vemos más o no hay tiempo y tiene que ir, yo me tengo que ir. Mirá, en la iglesia nos preocupa saber qué piensan las personas sobre la salvación. Hablamos mucho del mensaje de salvación a las personas. ¿Vos qué sabes de la salvación? ¿De ahí? Y la verdad que muchas personas, últimamente yo veo más personas que dicen, no sé. Y ahí mirá, el problema del pecado, la solución Jesucristo, la decisión, tomar el remedio, y le puedo hablar de Cristo. Él quiere tener una relación con vos y le puedo presentar el plan de salvación, ¿cierto? Pero vamos al tercer punto, dijimos que eran 4. Ténganme paciencia, un poquito más. Vamos a explicar lo que estamos leyendo. También debo expresar el amor y el afecto. Deben las personas, lo que hay en mi corazón, las personas deben sentirlo, en mis palabras y a veces en lo físico también. ¿Y dónde vemos esos pasajes? Primer pasaje, Dios lo expresa. Allí dice el Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dice. También nosotros debemos decir, Hijo, te amo, sos mi Hijo amado, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Como dice ese pasaje, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a las personas? Bueno, yo tengo que amar a mis hermanos que son el cuerpo de Cristo. Yo amando a mis hermanos, estoy amando al cuerpo de Cristo. Así que expresar eso como Dios, este es mi Hijo amado. Expresión pública de afecto fue. ¿Expresamos públicamente a nuestros hijos el afecto? ¿Se lo expresás a él o a ella, a tu compañera, a tu compañero? Le decimos, hijo, te quiero mucho. Dios expresa su amor por medio de hechos y de palabras, y desea que nosotros también lo hagamos de esa manera, con hechos y con palabras. El apóstol Pablo también acostumbraba a expresar verbalmente en la siguiente filmina, dice Pablo en Filipenses, por cuanto os tengo en el corazón, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con entrañable amor de Jesucristo. Le expresaba y les decía que los amaba mucho. Entonces, eso está muy bueno que lo expresemos. ¿Alguna vez le dijiste a un hermano, te tengo en el corazón, como Pablo le dijo? Así que eso tenemos que hacerlo. Tenemos que expresar cariño. Hola, querido hermano. Saludar con afecto. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos. En la siguiente filmina vemos a Cristo expresando verbalmente ese amor. Dice ahí, como el Padre me ha amado, así también yo los amo a ustedes, los he amado. Le lavó los pies a los discípulos. Jesús expresa ese amor. Las personas necesitan oír palabras de amor, un amor de familia, somos hermanos. Entonces, no es necesario no tenemos que suponer que el hermano me ama. Tienen que estar seguros que vos lo amás. Porque eso confirma, eso me hace sentir mejor, eso al ser humano lo hace sentir más confortable. Si expresamos afecto, hola querido hermano, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Te aprecio mucho, no sé, las palabras que nos salgan. Ese lenguaje íntimo, familiar, es bíblico. Y
y refleja el amor de la iglesia en el Nuevo Testamento. Si uno se pone a ver, Pablo se expresaba de esa manera. En la siguiente filmina vemos cómo Pablo en Romanos empieza a decir nombre por nombre y a expresar ese amor, ¿no? Y expresar gratitud es una forma de expresar amor. Decirle, gracias hermano por esto, gracias hermano por lo otro. Es lo que Pablo hace ahí en Romanos 16. Como que agradece y reconoce y alaba un poquito a cada uno hermano que fueron importantes en su vida. Y eso es también expresar amor, expresar gratitud y alabanza o reconocimiento por algunas cosas que han hecho los hermanos, o ministerios que realizan. En el libro ahí de Strauss que ponía en la tapa, dice que hermanos tuvieron muchos años en la escuelita y ni le dieron gracias, nada, por X cantidad de años sirviendo en la escuelita. O tuvo un año sirviendo con adolescentes y no se le agradeció en ningún momento. Cuando leí este libro, palazo, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a eso. Aunque toda la gloria sea para Dios, está bien, la gloria es para Dios, pero la gratitud a los hermanos tenemos que hacerlo. Pablo reiteradas veces lo hace en sus cartas a esto, de expresar públicamente gratitud a hermanos. Y ahí vemos, por ejemplo, dice compañeros, colaboradores, es un montón de términos de gratitud a esos hermanos, ¿no? Pública. Debemos ser generosos en nuestras palabras de alabanza o agradecimiento. Las personas deben saber que estamos agradecidos a Dios por ellas y que valoramos lo que hacen. No deben adivinar acerca de lo que pensamos sobre lo que hacen, sino que deben escucharlo de nosotros. Necesitan oírlos de nosotros. No debemos hablar solo cuando hay algo negativo para decir. Muchas veces pasa esto. Con nuestros hijos o algo, marcamos lo negativo, ¿no? Está bien. Pero también es bueno que primero marquemos lo positivo. Mirá, hijo, re bien esto, re bien esto, re bien lo otro. Pero te quiero decir también esto, que eso hay que corregir un poquito. Dios no le agrada esto, a mí también me ha pasado, y te lo digo como para que a vos no te pase. Las personas necesitan oír palabras positivas de aprobación, de afecto. Las personas necesitan afirmación y reconocimiento. La sola vida te desanima. ¿Por qué? Porque hay cansancio, hay cosas, hay agotamiento, y la tendencia natural es a aflojar. Si encima lo que se hace no es reconocido, valorado, agradecido, más nos venimos abajo, ¿no es cierto? Más nos desanimamos. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Nos cuesta, sí, pero tenemos que hacerlo. Pasamos a la siguiente, dice 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros con beso santo, con ósculo de amor en este caso. En el otro dice con beso santo. Acá dice beso de amor, ¿no? Esto habla del mostrar el amor físico, no solamente expresarlo, sino físicamente. Es una expresión cristiana del amor. Y era una costumbre de los primeros cristianos besarse. Pero algunas iglesias todavía no habían incorporado esta costumbre. Entonces Pablo tiene que decirle, miren, salúdense con besos santos. Tiene que trabajar en eso. Pedro también, también lo tiene que decir. Entonces vemos como que había costumbres que tenían que eran buenas, que debían seguir, y que era necesario que estén en la iglesia. Dios quiere que nos saludemos con afecto. No debemos ser fríos, ¿no? No seamos impersonales o reservados. Si tengo una costumbre, a veces cuesta cambiarla, pero tengo que trabajar en eso. Es decir, Dios, yo quiero ser de esa manera. También podemos darnos un abrazo también, ¿por qué no? Porque somos una familia. Porque eso es la iglesia, una familia. Dice 1 Timoteo 3:15, por eso la iglesia debe
debe estar llena de palabras cariñosas. Esta es una versión y demostrativas de afecto familiar. No, perdón. En ese pasaje habla de que somos familia, ¿no? Y por eso tiene que haber esas expresiones cariñosas. Por eso no tenemos que guardar distancia entre los hermanos. Tenemos que estrechar lazos y no tiene que haber distancia. Y ahí, en la siguiente filmina, hice como un cuadrito, ¿no? Para que podamos poner en práctica. Dijimos que expresar amor era cuando expreso gratitud, estoy expresando amor. Cuando expreso alabanza y reconozco algo bueno, estoy expresando amor. Y si digo amor, que amo a una persona, más aún, ¿no es cierto? Es una forma de decir te quiero, te aprecio. Entonces ahí hice como una columna en cada área de nuestra vida, nuestra esposa. ¿Cómo andamos en la gratitud? En la alabanza, ¿cómo andamos? ¿Alabo a mi esposa, a mi esposo, en cosas buenas que tiene? Sí, no, bueno. Amor, ¿expreso amor a mi esposa, a mi esposo? Y ahí sí, no. Ahora vamos a los hijos. ¿Tengo gratitud con mis hijos, mis hijas? ¿Alabo algunas pequeñas cosas como hacía el apóstol Pablo? ¿Expreso amor a los hermanos? Expreso gratitud, gracias por hacer la leche de la escuelita, gracias por el refrigerio, gracias por venir a limpiar, no sé, gracias por la reunión de adolescente, gracias por la alabanza, estuvo re linda la alabanza, no sé, lo que sea. Y en la sociedad también es necesario eso. Y ya para ir terminando, el último punto, más y más amor. Esto me mató. Y vamos a la siguiente filmina, que dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, miren lo que oraba Pablo, pido que vuestro amor abunde aún más y más. Queridos hermanos, ¿deseamos que en nuestros hogares haya más y más amor? Tenemos que pedirle a Dios que haya más amor. Quiero que en mi familia haya más amor, que los hijos, los hermanitos se amen y no se rompan, no se peleen, no se tiren las cosas, como pasa en toda la familia, ¿no? Que los chicos se pelean. Señor, te pido porque el amor, como pedía Pablo, abunde más y más en el corazón de mis hijos, ¿no? Entre ellos, con otros chicos de la iglesia, con nosotros entre hermanos, y así. Orar por eso, que haya más amor entre hermanos en la iglesia. Pidámosle a Dios a eso. Eso coincide con su voluntad y Dios va a trabajar en eso. Debemos hacer esto, pedir en oración. La siguiente texto, en otra carta, Pablo habla de lo mismo y se acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y acá es como que tenemos la vara de Cristo. Entonces nunca vamos a llegar a la... Siempre podemos mejorar un poquito el amor en qué hacemos, en qué decimos, en cómo hacemos las cosas, cómo decimos las cosas. Así que trabajemos en eso. Es lo que el Señor quiere. Y para finalizar, resumen, liderar con amor, primero, tener paciencia, acuérdense que es verbo, tener paciencia, tener bondad, expresar amor, afecto con palabras, físicamente, y abundar más y más. Pensar en ir un poquito un escalón más. ¿Qué otra cosa, o cómo puedo decir la otra, cómo puedo mi palabra expresar más amor? ¿Cómo pueden mis hechos expresar más amor? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por desafiarnos a esto. Gracias por todo esto y más, expresarlo con nuestras vidas, paciencia, bondad. Gracias, Señor, porque querés contagiarnos de tu carácter. Perdónanos porque a veces nos falta mucho,
pero queremos, Señor, ir en esa dirección. Queremos que nuestras palabras expresen afecto, que nuestros saludos, que nuestros actos, nuestros momentos con las personas expresen afecto, amor. Gracias, Señor, por no bajar los brazos con nosotros, sino querer seguir moldeando nuestras vidas. Bendice esta iglesia, bendice la iglesia en San Nicolás, que como pedía el Pablo, que abundemos más y más en amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.